Bueno, esta charla es un poco práctica para revisar algunos conceptos de la radiografía de tórax en pediatría, y la idea es ubicarnos en el contexto del niño que llega a urgencias con fiebre y tos, y si no le hacemos radiografía de tórax, y si llegamos a hacer este estudio, cómo optimizar su interpretación y sacar las mejores conclusiones de tomar esta radiografía de tórax. Este fue un estudio en la Clínica Mayo, donde evaluaron la pertinencia de haber solicitado radiografía de tórax en niños que consultaron al servicio de urgencias por fiebre, tos o dolor torácico. Evaluaron que más o menos el 88% de las radiografías no contribuyeron a modificar el tratamiento, y sí pudieron exponer al paciente a irradiación, no fueron prioritarias, y en un momento dado se puede cuestionar su costo-efectividad. Entonces va como un mensaje a que no abusemos tanto. Llegó con fiebre, tos, 3 días, tengo dudas, placa de tórax. De pronto esa placa de tórax irradio al niño, lo someto a un costo y no me va a ayudar a resolver el problema. ¿Qué habría a favor de tomar una radiografía de tórax? Para diagnosticar neumonía, predecir la severidad, complicaciones, a veces un tema en urgencias, la presión legal, la presión del padre, y me podría ayudar un poquito a identificar la etiología viral o bacteriana. En contra de estar pidiendo radiografía de tórax, en general todas las guías de manejo de neumonía, bronquitis y asma nos dicen que no es necesario la radiografía para hacer el diagnóstico de estas patologías. Someto al paciente a irradiación, a costos. A veces la discusión sobre si hacer radiografía PA y lateral o dejamos solo la PA, vamos a hablar de eso un poquito. Y hoy en día se le está dando mucha importancia a la ecografía de tórax como una herramienta para evaluar al niño con infección respiratoria. En este estudio, en esta tabla, vemos cuánto se somete a irradiación un paciente a una radiografía de tórax comparado con otros estudios radiológicos y con la tomografía de tórax. Esta es la dosis de exposición de irradiación con una radiografía de tórax. En general, comparado con otros estudios, es relativamente baja. Recalcarles la tomografía de tórax, que creo que estamos abusando de pedir estos estudios de tomografía. Una tomografía de tórax equivale a tomar 400 radiografías de tórax. Entonces, cuando llega el paciente con una neumonía complicada, háganle un TAC. Estamos haciendo 400 radiografías de tórax. Y equivale una tomografía a la radiación natural de 3 años. Y si esto lo hacemos con un niño de 1 año, 2 años de vida, todo lo que le falta en su vida de exponerse a irradiación. Y una placa de tórax sería el equivalente a 3 días de radiación natural. Entonces, las dosis acumuladas de radiación aumentan el riesgo de cáncer, aumenta daños en el tejido óseo, y debemos llenarnos de razones antes de estar pidiendo estudios radiológicos. Y con frecuencia vemos niños asmáticos que consultan cada 2 meses a urgencias, cada 2 meses le suena el pecho, el médico en urgencias, radiografía de tórax, y en 1 año ha tenido 8 neumonías, bronconeumonías y 8 radiografías de tórax. Entonces hay que llenarse de razones antes de pedir una radiografía de tórax. Este fue un estudio hecho en Etiopía, evaluando las dosis de radiación que se exponían los niños en diferentes hospitales. Y de acuerdo al grupo etario del niño, lo que quieren resaltar es que la dosis de radiación también varía mucho de la técnica radiológica que se utilice y del estado y la calidad del equipo. Y ahí había instituciones donde los niveles de irradiación que sometían a los niños eran muy altos por mala calidad de los equipos y por malas técnicas que usaban los técnicos. Y evaluar un poquito la parte de costo-efectividad
Este fue un estudio hecho en Colombia por el doctor Carlos Rodríguez de cuánto aumentaba o contribuía al gasto para el diagnóstico de bronquiolitis dentro de todo el manejo del paciente, la radiología aquí en un 2% y en neumonía, y se recalca pues que en las guías de manejo dice que la gran mayoría de bronquiolitis y neumonías no necesitan radiografía de tórax para su diagnóstico y estamos sometiendo a los pacientes a este costo. Con respecto a la radiografía lateral de tórax, esta es una revisión de literatura donde se evalúa sensibilidad, especificidad y utilidad de la radiografía de tórax en niños. En este estudio se ve que la sensibilidad de tomar solo la PA o tomar PA y lateral no difiere mucho, es decir que poco contribuyó la radiografía lateral de tórax para hacer el diagnóstico de neumonía en niños. Sin embargo, hay que tenerla presente en algunas situaciones. Esta es otra publicación donde mostraron que la tasa de falsos negativos por no haber tomado radiografía lateral puede ser entre el 15 y el 21% y que en algunos casos deberíamos considerarlo. Por ejemplo, este paciente en la radiografía PA no se logra visualizar bien una densidad que está a nivel del lóbulo medio y en la radiografía lateral es mucho más clara esta densidad, pero que no debe ser de rutina estar pidiendo la placa lateral, sino en algunas condiciones específicas. Y este gráfico para ayudarles a interpretar la radiografía lateral de tórax. En la radiografía de tórax vemos tres planos. Este en el lado derecho sería el lóbulo superior derecho, que aquí lo vemos, que tiene los tres segmentos. En el plano del corazón está el lóbulo medio, que aquí lo vemos. Esto es importante que lo tengan presente ahora que hablemos de lo del signo de silueta. Entonces el lóbulo medio está en el mismo plano del corazón y en la parte posterior está el lóbulo inferior que se extiende hacia arriba y tiene los troncos basales y el segmento apical del lóbulo inferior. Siempre que veamos una placa lateral de tórax, debemos ver densidad negra, que es el lóbulo inferior, y este triángulo debe estar siempre negro. Y el lóbulo superior también debe estar negro, a no ser que sea un niño muy pequeño, está ocupado por el timo, pero en niños mayorcitos debe estar negro. Y en el plano de la mitad corresponde en el lado derecho al lóbulo medio y en el lado izquierdo al segmento de la língula. Entonces recordar esta posición anatómica siempre que interpretemos una radiografía de tórax. Y cada vez están saliendo más publicaciones de la utilidad de la ecografía de tórax para el diagnóstico de neumonía en niños. La ecografía tiene muchas ventajas. Uno, que no es invasivo. Dos, que es mucho menos costoso tener un ecógrafo que tener un equipo de rayos X en una institución, que tener un equipo de rayos X implica tener técnico 24 horas en la institución. La ecografía de tórax se podría entrenar, inclusive hay estudios de entrenar internos, residentes, pediatras en la interpretación de la ecografía de tórax y podría ser utilizada por cualquier médico en el servicio de urgencias y sería como un complemento a la auscultación del paciente. Entonces, cuando se masifique y conozcamos más de ecografía a nivel mucho más masificado, se podrá hacer mucho más diagnóstico de neumonía e infección respiratoria con la ecografía. Este estudio es un metaanálisis donde revisa varias publicaciones de la sensibilidad y la especificidad de la ecografía de tórax comparada con la radiografía de tórax y vemos que tiene muy alta sensibilidad y muy alta especificidad, muy cercano a una radiografía de tórax. Entonces, en un futuro posiblemente va a haber transductores portátiles, así como andamos en el bolsillo con el oxímetro de pulso, tenemos el transductor del ecógrafo y en nuestro celular estamos viendo la ecografía y vamos a estar evitando irradiar al paciente y sería un complemento a la auscultación. Y el entrenamiento realmente no es complicado, es de hacer y haciendo se va aprendiendo. Yo creo que de aquí a unos 5 o 10 años esta técnica se va a masificar mucho más en pediatría. Bueno, ¿y cuál sería la ventaja de la radiografía de tórax
en el niño con infección respiratoria, con fiebre, tos y síntomas respiratorios, que es una herramienta muy útil para aclarar y orientarnos en el diagnóstico de viral versus bacteriano, y tiene un puntaje muy importante para contribuir a identificar si la neumonía es más viral o bacteriano. Este es un estudio de un grupo brasilero donde evaluó algunos hallazgos del examen físico y de la hematología y de la radiografía del paciente para identificar el diagnóstico, la etiología viral o bacteriana. Entonces se establece un puntaje. Para la temperatura, si es mayor de 39 se dan 3 puntos, si el paciente es mayor de 9 meses se dan 2 puntos, si el recuento de neutrófilos absolutos es más de 8.000 se dan 2 puntos, y de acuerdo a los hallazgos radiológicos o resta puntos o suma puntos. Entonces, de acuerdo a los infiltrados, si son lobulares, segmentados, bien localizados, suma 2 puntos. Si es en parches y pobremente definidos, 1 punto. Y por el contrario, el infiltrado intersticial o peribronquial resta puntos. En cuanto a la localización, si es un solo lóbulo, da 1 punto. Si es difuso, también da 1 punto. Y si es parailiar y en parches, restaría 1 punto, es decir, me inclinaría más a algo viral. Si hay líquido, 1 punto. Si es un líquido grande, serían 2 puntos. Si hay absceso, da 1 punto. La presencia de atelectasia es 2 puntos. Si son subsegmentarias, restaría menos 1 punto, me hace pensar más en viral. Y si compromete el lóbulo medio, en el lado derecho también me inclina más a viral y bajaría 1 punto. Si el paciente suma más de 4 puntos, se asocia más a neumonía bacteriana, y este sería importante para inclinarme a hablar si es viral o bacteriano. Más adelante vamos a ver varios ejemplos de cómo la radiografía de tórax me orientaría a pensar en viral o bacteriano. Acá el mensaje es que fuera de la clínica, del grado de fiebre, la edad del paciente, el grado de neutrofilia, los hallazgos radiológicos me hacen pensar más en virus o en bacteria. En resumen, la radiografía de tórax confirma el diagnóstico de infección respiratoria, de neumonía, puede utilizarse con métodos de estandarización para su interpretación, sopesar el riesgo de irradiación, aunque aparentemente es poco. Un niño se puede exponer a muchas radiografías de tórax y a muchos estudios radiológicos en su vida, entonces hay que llenarnos de razones. La radiografía lateral de tórax es cuestionable, pero para evaluar lóbulo medio y evaluar lóbulos inferiores es útil. Es buen índice predictor para decir si es bacteriano o viral. Me ayudaría a indicar un uso racional de antibióticos. Y eso contribuye a bajar costos de salud y a disminuir resistencia bacteriana. Pero es necesario que los médicos nos entrenemos en cómo interpretar adecuadamente una radiografía de tórax. Entonces vamos a dar algunos tips para la interpretación. Primero, algunos conceptos radiológicos. Recordar que el sistema respiratorio del niño tiene menos ventilación colateral, tiene más riesgo de hacer atelectasias, es un pulmón en crecimiento. Normalmente el niño nace con 20-30 millones de alvéolos y un adulto tiene 300 millones de alvéolos. La superficie de intercambio gaseoso del niño es mucho menor con respecto al adulto, y esto lo hace más susceptible a que llegue rápidamente a falla respiratoria. Por eso los niños se mueren de neumonía. Y un concepto importante es que es una vía aérea de un calibre pequeño con alta resistencia, y cualquier obstrucción de la vía aérea en forma inmediata nos va a aumentar la resistencia a la 4ª potencia, y eso va a contribuir a que el niño haga mucho atrapamiento aéreo, se obstruye la vía aérea. Entonces, en los niños la capacidad residual funcional se aumenta porque la vía aérea se colapsa en expiración y comienza a atrapar más fácilmente aire. Ese es un signo de infección respiratoria viral en el niño. Es una enfermedad del bronquio, de la vía aérea, como hablábamos esta mañana cuando hablábamos de bronquiolitis. Se obstruye el bronquio, especialmente en expiración, el aire entra pero no sale, y ese aire queda atrapado en el pulmón y se aumenta la capacidad residual funcional. Eso en la radiografía de tórax se refleja en que hay un colapso
de la vía aérea en la expiración y se refleja en un atrapamiento de aire. Son pulmones hiperinsuflados. Entonces vamos adelantando. El virus nos da enfermedad del bronquio, de la vía aérea. El bronquio se obstruye y el reflejo de una obstrucción de la vía aérea es un pulmón que comienza a atrapar aire. Y es lo que vemos en general en los patrones virales. Entonces, las infecciones virales se caracterizan por hiperinflación, atrapamiento aéreo, el aire entra y no sale del pulmón, el corazón lo vemos más pequeño, diafragmas aplanados y vamos a ver gran cantidad de aire retroesternal y en los niños retrocardíaco y en los niños mayorcitos retroesternal. Otro hallazgo muy común en infección viral son las bandas de atelectasia y estas bandas de atelectasia generalmente son parailiares. Este patrón es patrón viral y con frecuencia este niño en urgencias tiene fiebre, tiene tos, le suena el pecho, le toman la radiografía, neumonía del lóbulo inferior y antibiótico, ampicilina, sulbactam o ceftriaxona. Y es un niño con un cuadro broncoobstructivo, le suena el pecho, posiblemente tiene cuadros broncoobstructivos recurrentes y esto corresponde más a una banda de atelectasia por tapones de moco y no es una neumonía. Aquí vemos la banda de atelectasia, corresponde más al lóbulo inferior, adelantándome un poquito a lo del signo de la silueta. Este infiltrado no hace silueta con el corazón, luego no debe estar en el mismo plano del corazón y aquí vemos que efectivamente no está en el plano del corazón, sino está posterior. Entonces es una banda de atelectasia del lóbulo inferior derecho y me hace pensar más en virus. Entonces estos infiltrados parailiares en forma triangular es más virus. El otro componente de los cuadros virales, insistiendo en el tema de los virus, es la atelectasia. Atelectasia es pérdida de volumen. Esto es una atelectasia, pero por una intubación selectiva. Se intubó el paciente al pulmón derecho y está el pulmón izquierdo colapsado. Lo que quiero mostrarles acá es que atelectasia se pierde volumen. Observen la distancia de los espacios intercostales del lado izquierdo contra el lado derecho y aquí hay pérdida de volumen y aumento de densidad. Esto es atelectasia. Y esta ya es una atelectasia de língula donde vemos el triángulo por un tapón de moco y en la lateral lo vemos en el mismo plano del corazón. Seguimos en virus. El otro componente importante de los virus, entonces ya vimos que es atrapamiento de aire y el otro punto del virus es que me ataca el intersticio que rodea al bronquio y que me rodea los alvéolos. Este infiltrado puede ser de tipo axial, acinar o subpleural, pero el mensaje es que cuando vean una malla, una red, una placa sucia, que es el caso de un infiltrado intersticial, piensen más en virus. Y cuando hablábamos esta mañana de la bronquiolitis de virus sincitial respiratorio, que no es la obstructiva, sino es la que es enfermedad intersticial y que lleva rápidamente a falla respiratoria, es esta, porque el intersticio está muy grueso, se altera mucho el intercambio gaseoso y este paciente hace con frecuencia falla respiratoria. Este paciente, este patrón intersticial es más de tipo viral, que a veces los radiólogos lo llaman como neumonitis. ¿Sí? Es un patrón viral. Entonces virus ya estamos viendo hiperinflación, atrapamiento de aire, bandas de atelectasia o infiltrado intersticial. Todo esto me hace pensar en virus. Por eso cuando veíamos en la tabla inicial que les decía de los puntajes, estos patrones restan punto a bacteriano. El que tenga hiperinflación, bandas de atelectasia o una placa sucia me hacen pensar más en virus. Ahora vamos a hablar de bacterias. ¿Cuándo pienso en bacteria? Cuando hay un infiltrado alveolar. Una característica importante del infiltrado alveolar es que tenga broncograma aéreo. Voy a explicarles un poquito este concepto que es muy importante cuando pensamos en bacterias. Normalmente el pulmón tiene es densidad negra, densidad de aire. Los alvéolos están llenos de aire y el bronquio también está lleno de aire. En la placa lo vemos negro. Si
En la neumonía, que es una enfermedad del alvéolo, aquí vemos, esta es una neumonía, los alvéolos en vez de estar con aire se llenan de pus, estos alvéolos se llenan de pus, de agua, entonces el alvéolo se vuelve densidad de agua, pero la vía aérea sigue siendo negra, sigue siendo aire. Esto es lo que conocemos como broncograma aéreo. Es el contraste entre el pulmón, entre el alvéolo que se volvió blanco y la vía aérea que sigue siendo negra. Esto es exagerado, es un paciente con SDRA, pero es para resaltar el broncograma aéreo. Es un cuadro pues, infeccioso, bacteriano, exagerado, un SDRA, pero para que vean el componente de los bronquios que siguen libres, se siguen dibujando los bronquios libres dentro del parenquima que está totalmente condensado. Y aquí en tomografía de pronto se ve más claro, se conserva la luz bronquial, el bronquio sigue siendo negro, sigue siendo lleno de aire dentro de un parenquima totalmente consolidado. Entonces siempre que veamos broncograma aéreo, pensamos más en bacteria. ¿Cuáles son los otros hallazgos radiológicos que me hacen pensar en bacteria? Los márgenes pueden no estar claramente definidos, generalmente es unilateral, es localizado, el resto de la placa es limpia, el manchón lo tengo localizado, es homogéneo, puede tener broncograma aéreo, es asimétrico, hay lesión acá, pero no hay en otros sitios, tiende a ser más periférico que parailiar, y un punto para diferenciarlo de atelectasia es que no pierde volumen. Acuérdense que en atelectasia también es blanco, pero se me colapsa el pulmón, aquí se conserva el volumen. Entonces todo esto me hace pensar en bacteriano, por eso cuando veíamos los puntajes, cuando hablaba de que si había broncograma aéreo, que si era homogéneo, que si era periférico, eso le sube puntos y me hace pensar más en algo bacteriano. Y cuando pensamos en neumonía complicada, pues hoy en día las causas más importantes de neumonía complicada, el derrame, el empiema. Cuando hay empiema aumenta el volumen al revés de una atelectasia. Recuerden que la atelectasia de la intubación selectiva, el pulmón se colapsa, aquí el pulmón al revés, aumenta el volumen, hace efecto de masa y desplaza el mediastino al lado contralateral. Venga y me devuelvo para que la comparen con la de esta. Fíjense que aquí pierde volumen, el mediastino lo jala para este lado y hay menos volumen de este parenquima, eso era una atelectasia. Por el contrario, el derrame, el derrame aumenta el volumen, el mediastino me lo manda para allá y haces un efecto de masa. Entonces, esta es la imagen del derrame paraneumónico. Y en estos derrames grandes podría ser útil hacer el estudio de ecografía, es el ideal, es el primer paso para diagnosticar derrame paraneumónico, pero en un momento dado nos puede orientar una tomografía para evaluar la cantidad de derrame y sobre todo cuando ya hay componente parenquimatoso, como en este caso de un niño con una neumonía necrotizante. Siempre que pidamos tomografía de tórax en neumonía complicada, es recomendable siempre hacer con medio de contraste. Entonces se pide tomografía de tórax con contraste. El contraste, ¿qué me permite? Diferenciar, por ejemplo, esto más blanco, más gris, que es parenquima pulmonar, hipervascularizado porque tiene mucha inflamación, hipervascularizado con, en este caso, loculaciones o neumatoceles en su interior por la neumonía necrotizante, y me diferencia muy bien el derrame paraneumónico que está rodeando y está comprimiendo y aplastando ese pulmón. Si yo no pido contraste, de pronto voy a ver un solo manchón blanco y yo no voy a distinguir bien qué es parenquima y qué es derrame, y perdí la utilidad de ese estudio. Entonces, siempre que pidamos tomografía en neumonía complicada, sobre todo en neumonía necrotizante, pedirla con contraste. Pero recuerden que una tomografía son 400 radiografías. Y hoy en día, con todo esto de las IPS y las remisiones de una IPS a otra IPS, entonces llega al hospital local, tomografía de tórax porque le veo una neumonía complicada. Llega al hospital donde lo remiten, el cirujano antes de operarlo, otra tomografía de tórax.
Ya van 2 con la misma neumonía. Lleva 5 días con el tubo de tórax, sigue con febrículas, háganle otra tomografía. Y hemos visto niños con una neumonía de 15 días de evolución y 3 o 4 estudios tomográficos. Entonces, siempre preguntar al padre, revisar las notas de remisión, si ese paciente ya se le hizo un estudio tomográfico, y más bien que nos traigan el CD y no estar sometiendo a estos pacientes a 3 o 4 tomografías en una sola infección respiratoria. Quería explicarles lo del signo de silueta, que a veces nos confundimos. ¿Qué quiere decir el signo de la silueta? Nos permite diferenciar densidades en un estudio radiológico. No es solo en radiografía de tórax. El signo de silueta se aplica para estudiar cualquier radiografía en extremidades o en otro órgano. Y va a diferenciar densidades. Recuerden, las densidades en placa de tórax, en radiografía, son aire, que es negro, agua, que es gris, y calcio, que es blanco. Cuando tenemos 2 densidades en el mismo plano, vamos a ver un solo manchón. El ejemplo típico de un signo de silueta es la silueta cardiotímica. Vemos corazón y pegadito al timo, y uno no sabe qué es timo y qué es corazón. Todo es un solo manchón porque los dos son densidad blanca. ¿Cuándo diferenciamos las densidades? Cuando son de diferente densidad. Por ejemplo, esta es gris y esta es negra, entonces uno dice hasta aquí llega esto y aquí empieza lo otro. O cuando son de la misma densidad pero están en diferente plano, porque una es más anterior, la otra es más posterior, y uno sabe dónde termina una y dónde comienza la otra. Esa es la ventaja de evaluar el signo de silueta. Entonces, ¿cuándo hay signo de silueta? Cuando son la misma densidad y el mismo plano, y el típico es la cardiotímica. Este sería entonces, por ejemplo, una neumonía del lóbulo inferior izquierdo. Recuerde que el lóbulo inferior está detrás del corazón, entonces no me hace silueta con el corazón. Yo sé que hasta aquí llegó el pulmón, el corazón, y ahí empieza el pulmón, empieza la neumonía. No hace silueta el lóbulo inferior izquierdo. La língula sí me hace silueta con el corazón porque está en el mismo plano. El lóbulo medio me hace silueta con el corazón. Yo no sé dónde se acaba el corazón y dónde realmente empieza la neumonía. Es un solo manchón. Aquí vemos otra del lóbulo medio, se me pega al corazón. Una del lóbulo inferior, vemos una densidad acá, pero se diferencia muy bien esta densidad del corazón. ¿Por qué? Porque la neumonía no está en el plano del corazón, sino está posterior, es del lóbulo inferior izquierdo. Entonces, esa es la utilidad del signo de la silueta. El timo también nos confunde, entonces muchas de estas acaban, el médico que no está familiarizado, neumonía del lóbulo superior derecha, ampisulbactán, y era el timo. El timo en pediatría puede tener muchas formas, este es el típico signo de la vela, pero hay muchas formas que nos hacen confundir con neumonías. Otro punto es la calidad del estudio. Esta es una placa donde simplemente está rotada, expirada y de muy mala calidad. Entonces, un médico no familiarizado, neumonía multilobar, ampicilina o ceftriaxona, vancomicina, ¿sí? Y simplemente es una placa de muy mala calidad. Bueno, y ya para terminar, vamos a hacer como un repaso de estos patrones. Esta es una evaluación que propone el doctor Swisscook. Él es un radiólogo pediatra de Texas, donde él propone que cuando vemos un niño en urgencias con fiebre y tos y nos llenamos de razones de que hay que hacerle una radiografía de tórax, entonces vamos a optimizar esa radiografía de tórax, y básicamente lo que el pediatra quiere saber: ¿tiene neumonía, no tiene neumonía? Y si es viral o es bacteriano, para ver si le pongo o no le pongo antibiótico. Entonces él describe 6 patrones: el patrón viral, el patrón bacteriano, patrón mixto, patrón de germen atípico, patrón de adenovirus y la placa normal. El patrón viral, como les había dicho, es bilateral, es placa sucia, hay manchón para lado y lado. Generalmente es central, es pegado al ilio. Es simétrico, hay manchón para un lado y manchón para el otro lado. Puede haber componente intersticial, es la red, es la malla, es la placa sucia. Y un punto muy importante es la hiperinsuflación. El bacteriano es más unilateral, es asimétrico, tiende a ser más periférico, tiene relleno alveolar y tiene broncograma aéreo. El patrón mixto, que tiene un poquito de las dos cosas. El atípico también tiene un poco de las dos cosas,
pero la condensación no es homogénea y tiene mucho componente alveolar e intersticial. El adenovirus es como una bronquiolitis muy severa que tiene muchas atelectasias que se confunden con componente bacteriano, ahora vamos a ver, y la placa normal en pediatría, que en general debe tener algo de infiltrado intersticial y a veces asumimos que son neumonías. Bueno, este es el primer patrón, que es el patrón viral. Entonces recordemos, es bilateral, hay manchón por acá y manchón por acá. Pero fíjense que es central, es pegado al hilio, está al lado y lado del hilio. Es simétrico, hay manchón por acá y manchón por allá. Y puede haber algo de componente de intersticio aquí. Y hay mucha hiperinsuflación, negro, diafragmas aplanados. Este es el patrón viral, con frecuencia de atelectasias aquí en lóbulo inferior derecho, lóbulo medio, y muchos de estos niños acaban con antibiótico. Entonces, recordar este patrón usualmente es viral, y si se acompaña de una auscultación donde yo pongo el fonendo y suena pito por todos lados, eso es viral, ¿sí? En la costa dicen una caja de checas. ¿Saben qué es una checa? Las tapas de gaseosa que se meten en un tarro y suenan así. Entonces cuando uno pone el fonendo y le suena la caja de checas por todos los lados, la caldereta, el roncus por todos lados, simétrico, eso me hace pensar más en una infección viral. Entonces el niño que le suena todo el pecho, ese niño muy seguramente es un virus. El bacteriano es más unilateral, es asimétrico, es un patrón de condensación, tiene relleno alveolar y con frecuencia tiene broncograma aéreo. Y la auscultación no es difusa, es decir, yo no le oigo ruidos por todos lados, sino escucho ruidos localizados. Lo usual sería pues el crépito fino, que es el velcro, pero puede haber un soplo tubárico si hay una gran condensación, o una ausencia de ruidos si ese paciente tiene un derrame pleural. Ese es el patrón bacteriano típico. El patrón mixto, que también lo vemos mucho, que aquí vemos, esto es más viral, pero alguien diría, bueno, pero aquí tiende a ser más alveolar, pero todo esto acá para iliar es muy viral. Y aquí también yo lo veo más viral, pero aquí de pronto hay algo bacteriano. Y sí nos pasa que hay mucha coinfección virus-bacteria, ¿no? Empieza un virus y después entra una bacteria a infectar a este paciente. Ese es el patrón atípico, que es lo que se describe más en infección por micoplasma. Esta es la típica banda presidencial, donde hay infiltrado aquí en lóbulo superior derecho y en lóbulo inferior izquierdo, pero hay dos infiltrados alveolares con algo de componente también para iliar, pero hay manchones como por todos los lados. Hay que pensar en atípico, sobre todo un preescolar, y que nunca haya sibilado y yo le esté escuchando sibilancias. Y este es el adenovirus, que es más viral, pero un punto importante es que hay algunos virus que hacen muchas bandas de atelectasia, que son estos triángulos, que nos hacen pensar de pronto en neumonía, pero en realidad son más bandas de atelectasia. Y esta es la radiografía normal, que a veces un interno acucioso, neumonía, ampicilina sulbactam, porque le vio un hilio un poquito ensanchado. Entonces, yo creo que estos son unos patrones útiles en la práctica clínica para que pensemos en diferenciar virus de bacteria, pero también que nos llenemos de razón antes de pedir una radiografía de tórax. Casi nunca la radiografía nos va a resolver el problema, nos la resuelve la historia clínica, el tiempo de evolución, los antecedentes, la auscultación del paciente, y la radiografía a veces nos va a enredar en vez de ayudarnos. Entonces, llenarnos de razón antes de tomarla, y si la tomamos, tratemos de sacarle el máximo provecho. Gracias.